Bueno, mira, yo primero quisiera citar una posición al fondo de esto. Yo estoy en totalmente desacuerdo en la focalización o la racionalización del subsidio. Voy a decir por qué. Primero, cuando uno analiza la situación económica en que vive la población nuestra, y precisamente voy a usar datos del Ministerio de Economía, nosotros tenemos que las personas que consumen gas propano, digamos las personas que tienen un ingreso, la familia que tiene un ingreso mayor a los $600 mensuales, que podríamos decir que casi cubre las necesidades básicas de un hogar, porque todavía no lo cubre. Esas son apenas 600, son menos de 300.000 hogares. Así es, eso es lo que los datos del Ministerio de Economía. Y si digamos, pues hay que grabar a los que ya satisfacen sus necesidades básicas porque los calificamos como no pobres, estaríamos hablando que solo tendría que enfocarse entre eso y que habría que excluir por lo tanto al resto, que estamos hablando nosotros de 1.200.000 familias. Eso sería, que había que excluirlas, porque realmente son familias que están en situación de pobreza. Hasta la miseria. Yo le llamo pobre a la familia que ya no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas. Doctor, estamos entrando a implementar una medida aún no teniendo claridad. Correcto. Con eso. ¿Me permiten terminar? Quisiera terminar porque yo quiero sentar en una posición. Y eso lo podemos ver porque cuando analizamos nosotros, es más, hay una contradicción de fondo. Si nosotros sumamos las familias que consumen hasta 300 kilowatt-hora, el total de familias llega a 1.239.000. Y si sumamos hasta los que consumen 200 kilowatts, las familias llegan a 1.162.000. Pero los que consumen gas en total son 1.087.000, son menos. O sea, hay un problema técnico, metodológico que no han sabido resolver, pero yo eso lo dejo a un lado. El tema central es que el problema fiscal de nuestro país no es un problema que está definido por el subsidio del gas. Y al quitarle el subsidio del gas va a afectar a grandes sectores de la población. Y si no le quitan el subsidio a todos, que es lo más lógico, en el sentido que dicen, bueno, que no paguen, que los ricos no reciban subsidios, que yo no veo a los ricos aquí, porque fíjate que en El Salvador solo el 15% de los hogares tienen ingresos superiores a los $800, que es lo que habría que ver, que no paguen el subsidio, que no reciban el subsidio del gas. Pero si solo le aplicas a esos, va a salir más cara la medicina que la enfermedad, porque yo tengo aquí un cálculo, supuestamente el Ministerio de Economía dice que va a emplear a 450 personas para eso. Si yo le pongo un salario de $400 mensuales, bajito, me sale 2.160.000 de eso. Si le ponemos que dice que va a comprar 15 vehículos, o 1 millón, en total a mí me sale los bancos que van a cobrar $1 por cada recibo que hagan la devolución. Eso me anda costando a mí entre 17 y 20 millones de dólares. Entonces, ese no es, por ahí no es el tema. El tema central de las finanzas públicas radica, y les voy a dar un ejemplo, y voy a sacar un artículo que va a tener el Gol Latino el día de mañana, donde nosotros tenemos que los bancos, solo por las elusiones, fíjense, solo por las elusiones, el año pasado dejaron de entregarle al fisco 78 millones de dólares. Y no todas las elusiones, ahí va a salir el análisis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que esas ilusiones que no pagan aquí, las pagan en su país de origen, porque ahora son banca transnacional. Entonces nosotros estamos subsidiando a los gobiernos de los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, de donde son los bancos más importantes de este país, con excepción del Scotiabank, que es de Canadá. Entonces, solo eso hay 78 millones de dólares. ¿Por qué no le quitamos las ilusiones a los bancos y resolvemos el problema? Ese es un ejemplo. Porque hay un estudio del Ministerio de Hacienda, serio, que demuestra que por todas las leyes de ilusiones que los gobiernos areneros apoyaron para sus empresarios, el fisco deja de recibir 1.200 millones de dólares. Ese es el problema fiscal del Estado.
Y esa es una parte del problema fiscal. Es el otro donde debe de apostarle la artillería. El otro problema fiscal del Luis, Estado, solo termino, sí. el otro problema, como otro ejemplo, de dónde resolver este problema hay, y no estar atentando contra la población que ya está pobre, que ya le subieron la electricidad, el año pasado le subieron el agua, ya subió el trigo, ahorita los alimentos se están encareciendo, la crisis es muy difícil, y ahorita le van a aplicar un subsidio, le van a incrementar el gas. Entonces, la gasolina para está subiendo, ¿no? Y no hay ninguna acción. Se están aplicando las mismas formas de cuando los areneros privatizaron la energía, privatizaron la telefonía y han liberalizado el consumo de la gasolina, y no modifican esa fórmula porque ahí se podía reducir hasta el costo de vida de la población. Entonces, el tema es que solo de deuda, que es el otro problema, el verdadero problema de las finanzas públicas de este país, se van a pagar entre 1.600 y 2.000 millones de dólares este año. La renegociación de la deuda, el quitar todas las ilusiones, el que no se evadan la renta, el impuesto sobre la renta, que realmente el Estado capture el IVA, ahí están los problemas fiscales del Estado, no en venir a encarecer. Yo no sé cómo, fíjate, yo estuve reunido con, y aquí termino con representantes de los mercados más importantes del área metropolitana, explicándome el problema de los que hacen los alimentos ahí, las que tienen los negocios de la cocina. Bueno, esas personas se llevan 4, 5 tambos de gas, ¿verdad? Entonces, al subirle, como le van a subir, le va a subir el precio de la comida, el que come, que anda ahí barriendo de la calle, claro, va a subir de precio. Es el problema. Y ese efecto va a ser que cuando suba de cascada va a subir la verdura, va a subir la fruta, va a subir la carne. Entonces, es un absurdo. Yo sinceramente le hago una reflexión al ministro de Economía, al de Hacienda, al asesor técnico de la presidencia y al señor electo presidente de este país, el señor Funes. Dejen de estar jugando con el costo de vida de la población, que ya es grave. Resuelvan las finanzas públicas de manera coherente, de donde viene el problema de las finanzas públicas. Fíjate que en adición a lo que está diciendo, Naida, yo quisiera escuchar también la opinión de Naida para que luego entremos en adición, muy breve, antes de que lleguemos con Naida. También se te olvida en esto, el que es muy importante, es el contrabando, que dijeron que iban a combatir el contrabando y quedó eso en el tintero. Te doy datos sobre eso. Dice que el contrabando, los dos datos que yo tengo, es que es entre 350.000 y 2,5 millones de tambos que se van. Señores, si eso es cierto, eso lo deben de tener, porque eso no es que se estén robando agujitas que no se ve cómo se las llevan. Ese es un negocio establecido que deben de investigarlo y pararlo, no por el problema de contrabando venir a complicarle la vida a nuestra población. Okay, me parece interesante. Naida, quiero conocer también esta mañana ese impacto, como lo refleja bien el doctor Salvador Arias, es decir, ¿qué va a pasar con el de a pie? Esa es la pregunta. Quiero irme hasta el CDC. Bueno, claro que sí. Empezar comentando, Ernesto, que en efecto desde el Centro para la Defensa del Consumidor el análisis es un poco más amplio. Es decir, ahorita nos convoca el subsidio racionalizado de gas licuado de petróleo. Sin embargo, el debate debe ser muchísimo más amplio que ello. Vivimos, en primer lugar, en un país que ocupa el tercer lugar como país más consumista, ¿no? El tercero en tener mayor mortalidad violenta. El segundo en el que tiene mayores índices de inequidad, y para cerrar, uno de los países más deforestados a nivel latinoamericano. Este panorama, en este país vivimos, en esos niveles a nivel mundial nos encontramos. Con este panorama, que hay que decir por supuesto que es la herencia de la interposición de un modelo específico que generó una brecha de exclusión mayor, que ahora la tenemos reflejada por supuesto en estos indicadores, hay que comentar entonces que el proceso formativo de política pública nos debe de llevar a un debate de reconstrucción. Bien lo dijo el Programa Nacional de Naciones Unidas, el PNUD, que el problema fundamental acá ha sido las lógicas de desarrollo que ha tenido este país. Hay que modificarlas. Aquí, teniendo claro este panorama, nos interesa entonces sentar que en efecto lo que hay que hacer es un debate soberano sobre lo que necesita este país. Es decir, tenemos que concentrarnos en cuál es el diagnóstico nuestro a efecto de saber cuál va a ser la propuesta concreta.
Pero tenemos un panorama específico, es decir, nos encontramos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, con una lógica específica, ha tirado directrices a efecto de generar todo un contexto que entre su lógica puede generar un proceso de desarrollo diferente en El Salvador. Naida, perdón, por cuestiones de, y dejo abierta también cuando esté el debate acá, por favor, si quieren entrar a la discusión, con mucho gusto entra, claro, sin necesidad de pedir la palabra. Pregunto, ¿es esta medida, como lo dice el doctor Salvador Arias, es más cara la medicina que la enfermedad? Bueno, nosotros creemos desde el Centro para la Defensa del Consumidor que el problema fundamental de esto, tomando en consideración el poco debate existente sobre la problemática fiscal en nuestro país, que también hay que hacer ver a la población que el erario público quedó prácticamente a cero, es decir, la posibilidad de recaudación acá es totalmente contradictoria a la lógica en la que se maneja este país. Se grava a la población y a las grandes empresas transnacionales o a las que tienen posibilidades de aportar desde una lógica tributaria, no se les grava. Este país generó todo un contexto suficiente a efecto de entonces garantizar a este tipo de empresas un paraíso fiscal que vino en detrimento, por supuesto, de las arcas del Estado actualmente. Lo que no nos parece justo son dos elementos concretos. Uno, que tiene que ver con que se grava a la población dentro de una lógica de recaudación fiscal, es decir, sigue siendo el pueblo salvadoreño el que tiene que contribuir a que su pueblo nuevamente crezca o se fortalezca, o que las instituciones del Estado puedan garantizar su política social, y no se grava a quienes por años han estado eludiendo de alguna forma todo lo relativo al tema fiscal. Eso nos parece, en principio, un error fundamental. Es decir, este país necesita encaminarse, en principio, a un pacto fiscal que desemboque en una serie de reformas. Maida, una pregunta. Tú estabas hablando de los... Siguen eludiendo. La elusión es una acción lícita, entre comillas, porque es un vacío que tiene la ley. Exactamente. O sea, el problema es, para mí, más que la ilusión, porque hicieron una reforma tributaria. El problema es la evasión y la hicieron ilusión. Una reforma tributaria bastante grande justamente para cerrar el campo a la ilusión. Por supuesto. O sea, la evasión y o será un fracaso la reforma, no sé. La evasión y la ilusión son dos factores fundamentales que hay que tratar de manera inmediata a efecto de entonces garantizar que el tema tributario no es la evasión, entonces. Es una cosa, en el tema fiscal, mira, lo que pasa es que el subsidio que ahorita dicen que tiene el gas, que se paga, quien lo paga ya son los hogares. Correcto. La fuente principal de ingresos del fisco en este país es el IVA y el impuesto sobre la renta de los que trabajamos. Correcto. Esa es la fuente fiscal, según los datos de Hacienda. Por lo tanto, ya la gente misma se paga su subsidio. Y además, si le agregamos el FEFE, que lo pagan también todos los que consumen gasolina, entonces no es cierto que aquí le están regalando nada a nadie. El problema que tienen es un problema de una obligación con el Fondo Monetario Internacional que los quiere obligar y han firmado un convenio donde dicen que tienen que focalizar el subsidio. No es una racionalidad económica de acuerdo al contexto social y a las mismas finanzas públicas de este país. Fíjate que esa era una de las preguntas que yo iba a hacer, es decir, ¿es un pecado decir o aceptar que es una receta de compromiso que se implementa a costa de un impacto social que esto va a tener? Claro. Ahora, a mí me gustaría también terminar bajo la lógica del contexto general, vamos a la particularidad del gas licuado de petróleo. Porque discutir solamente el gas licuado de petróleo también nos convoca a nosotros precisamente a ese debate corto, a ese debate pequeño. Y este país necesita realmente salir de la crisis de intelectualidad que tiene. En este sentido, nosotros creemos que en efecto lo que hay que hacer es el debate amplio y sostenido para generar un proceso integral de subsidios, si así se quiere, y tener un debate que convoque también a la lógica del derecho humano al consumo como base.